Ejercicio Java número 105. Aquí nos solicitan que hagamos uso de la clase LinkedList como lista doblemente enlazada. Hemos creado la clase de demostración lista doblemente enlazada y el método main. Podemos resaltar algunas características sobresalientes de esta clase, de la clase LinkedList. En particular, permite la inserción de elementos duplicados, mantiene el orden de inserción, es una clase no sincronizada. También, y algo muy relevante, es que las manipulaciones son muy rápidas, a razón de que no se necesitan cambios de posicionamiento para acceder a los elementos. Esta clase también se puede usar como pila o como cola, como cualquiera de estas estructuras. Empecemos por su importación, nos dirigimos a la línea 2 y decimos aquí import java.util.linkedList. Notemos que se trata de una estructura de datos genérica. Punto y coma y regresamos aquí a la línea 14. Definamos aquí una instancia de LinkedList que va a contener cadenas de caracteres. Especificamos string como tipo paramétrico y llamémosla simplemente lista new LinkedList. Usamos el constructor por defecto y a continuación agreguemos elementos. Lista, add. Notemos que hay dos variaciones, dos firmas, es decir, dos versiones sobrecargadas del método add. Una que recibe un string y otra que recibe un entero y otro string. ¿Vale? Entonces, usemos esta versión e insertemos nombres de editores. Digamos aquí NetBeans, Eclipse, IntelliJ, BlueJ. Ya tenemos estos editores de Java. Notemos algo aquí importante, los elementos se van agregando en el orden de inserción, pero eso se puede cambiar con la segunda versión del método add, con la otra versión sobrecargada de este método. Entonces nosotros podemos decir aquí lista.add, le indicamos que se inserte en la posición 1 y ahí vamos a colocar, por ejemplo, Visual Studio Code, que es un editor que permite trabajar también con Java. Pero sería interesante mostrar lo que tiene la lista antes de la inserción de este elemento. Entonces podemos hacerlo con un objeto iterator, lo podemos realizar con un ciclo for mejorado. Digamos aquí for e. Aquí ya detecta los elementos de iteración. Cambiemos esto por programa y mostremos en pantalla. Uno enseguida del otro separados por espacio. Decimos programa y le concatenamos un carácter de espacio. ¿Listo? Ejecutemos esto y notemos lo que tenemos en pantalla. Nos va a aparecer NetBeans, en Eclipse, IntelliJ y BlueJ. Pero si volvemos a iterar, hagamos aquí primera iteración, llamemos a este bloque de código, volvemos a iterar, podemos copiar estas líneas y adaptarlas aquí. ¿Listo? Segunda iteración. Segunda iteración, hagamos doble salto de línea para que los elementos queden separados y volvamos a ejecutar. Notemos dónde está Visual Studio Code. Está en esta posición, que era la que antes ocupaba Eclipse. Esa es una de las posibilidades que permite el método add. Dos versiones sobrecargadas. Entre los métodos de la API de LinkedList encontramos la obtención de un elemento a partir de su índice. Entonces podemos decir aquí, nos interesa obtener Visual Studio Code. Entonces declaremos la variable y obtengamos ese elemento diciendo lista.get e indicamos la posición de este editor, que es la segunda. Mostremos en pantalla. Hagamos aquí un salto de línea y concatenemos, digamos aquí, segundo programa. Dos puntos y le concatenamos el contenido de esta variable. Ejecutemos y ahí está. Hagamos un salto de línea adicional. Ejecutemos. Vale.
Existen los métodos getFirst y getLast. Probémoslos para en primer lugar, el método getFirst permite obtener el primer elemento de la lista. Digamos aquí string, primer elemento, lista getFirst. Ya está. String, último elemento, lista getLast. Esas son las capacidades que provee una lista doblemente enlazada. ¿Vale? Continuemos. Existen por otro lado los métodos poll, pollFirst y pollFast. En primer lugar, el método poll obtiene el elemento que está de primero en la lista. Entonces nosotros podemos decir string, primer elemento, podemos reutilizar la variable anterior. Bueno, aquí se nos olvidaba hacer la impresión. Hagamos doble salto de línea y digamos primer elemento, dos puntos, y le concatenamos primer elemento. Y de forma similar para el último elemento. Último elemento. Cambiemos la variable aquí. Último elemento. Cancelemos esto por un momento, lo dejamos como comentario, ejecutamos y notemos. El primer elemento y el último elemento, tal como está declarado, están insertados los elementos. Bien, ahora usaremos los métodos de los que hablamos hace un momento. Empecemos por poll, el método poll. Decimos aquí lista.poll, punto y coma. Mostremos a ver qué nos muestra en pantalla. Quitemos un salto de línea para que no se separen tanto los contenidos. Aquí decimos primer elemento o también cabeza. Ejecutamos y notemos a ver cuál es el elemento de la cabeza. Es el primero, ¿vale? NetBeans. Ahora, pero si volvemos a iterar la lista, el método poll remueve el elemento. Lo remueve de la lista. Hagamos esta impresión. Copiemos esto y hagamos nuevamente la impresión. Tercera iteración, ejecutamos. Y notemos que NetBeans ya no está dentro de la lista porque el método poll lo remueve. Y también podemos utilizar pollFirst y pollLast. Entonces, si nosotros decimos acá lista.pollFirst y luego lista.pollLast, se han removido dos elementos más. Y si realizamos otra iteración, digamos aquí cuarta, notemos lo que tenemos en pantalla. Dos elementos, Eclipse e IntelliJ. Se han removido Visual Studio Code y BlueJ. O sea, este es el pollLast, este elemento, el BlueJ, se removió con pollLast, mientras que Visual Studio Code se removió con pollFirst. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma hemos demostrado el uso de varios métodos que provee la clase LinkedIn. Evidentemente, esta estructura de datos genérica, provee varios métodos adicionales, muchos más métodos que podemos aprovechar para nuestras implementaciones. Esta es la solución al problema planteado. Hasta la próxima.